Buen día muchachos, les saluda el profesor Henry Echa. Hoy vamos a desarrollar el siguiente capítulo de la literatura peruana. En la clase anterior hemos visto literatura vanguardista, ¿no? Hemos visto cómo el arte se vuelve novedoso o el arte busca romper con las reglas. Hoy vamos a hacer el indigenismo, ¿no? Cómo cómo se da, cómo se desarrolla ese paso desde lo novedoso a lo indígena, ¿no? Antes de entrar a la explicación, vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Sucede que en 1920, 1925, 30 aproximadamente, ¿no? Eh, las personas, los artistas, los escritores, específicamente hablando, estaban abocados al, a la preocupación y al desarrollo de la literatura vanguardista, ¿no? Todo el mundo quería ser como Vallejo, como Carlos Oquendo de Amat. En el caso de la pintura, en el caso de muchas ramas del arte sucedía lo mismo, ¿no? Todos buscaban los cambios. Hasta que los intelectuales de la época empiezan, ¿no?, a cuestionarse. Uno de ellos, por ejemplo, José Carlos Mariátegui comienza a hacer la pregunta, ¿no? Y se comienza a cuestionar quién es el centro, quién es el eje, o qué cosa es la esencia en términos étnicos del Perú. ¿Quiénes conforman el verdadero Perú? Entonces, los intelectuales comienzan a tratar de dar respuesta a esto, ¿no? Y por ello se va dejando de a pocos, ¿no?, la preocupación esta de ser vanguardista. Y comienzan a preocuparse por quién o qué es la esencia del Perú. Es ahí donde la mayoría comienza a practicar alguna posible respuesta, ¿no? Algunos dicen que es el negro, otros dicen que es el serrano, el que es de la sierra, palabra bien dicha. Eh, Otros dicen que es el mestizo, otros dicen que es el mestizo, el criollo, y así van dando una suerte de ideas, de posibles respuestas, hasta que la mayoría, ¿no?, dice que el eje del Perú es el indígena, ¿no? Te estoy hablando de 1930, 1940 aproximadamente. Entonces, el arte cambia. El arte ya no es ser novedoso, romper con las reglas, ¿no? Romper con lo canónico, romper con lo que siempre se ha hecho. No, eso ya no le importa a la literatura. Lo que le importa ahora a la literatura es preocuparse por aquello que es el centro del Perú. Y por aquel tiempo estaba pasando pues una crisis social, ¿no? eh, los indígenas versus los gamonales, o sea, sus jefes, ¿no? Entonces, todo este contexto es, eh, vamos a llamarlo así, es idóneo para que empiece a desarrollarse el indigenismo, ¿ok? Ese es el paso, ese es el trayecto, ese es el transcurso de por qué se pasa del vanguardismo al indigenismo. ¿Ya, muchachos? Eh, Hay que recordarte algo, eh, que todas las clases que hemos hecho antes son importantes, claro que sí, pero esta clase, en especial esta que es el indigenismo, es muy importante, porque aquí vamos a ver nuestros orígenes, nuestras raíces. Muchos de ustedes tienen padres, abuelos o bisabuelos que son de provincia, que es de la parte de la sierra, ¿no? Entonces vamos a descubrir y vamos a amar un poco más lo nuestro, que esta clase no se acabe solamente en los 30 o 40 minutos que dure la clase. Practícalo. Y no hay que tener vergüenza de ser indígena, no hay que tener vergüenza de nuestras raíces, ¿no? Gracias a muchos proyectos, ya sea privados o estatales, el indigenismo, o vamos a llamarlo así, el mundo indígena, está empezando a sobresalir. Ahora se enseña quechua en las universidades.
En los años 90, en los años 80, 70, ¿dónde ibas a ver que se enseñaba quechua en las universidades? La gente se burlaba de la gente, de las personas que hablaban quechua. Y hoy día se enseña quechua en universidades como Católica, en las universidades como San Ignacio, se dan talleres a veces, en las universidades como Garcilaso, ¿no? La UPC. Así que empieza a crecer. Te dan información ahora desde un celular, ¿no? Un celular hay información en quechua, en aymara, ¿no? En alguna lengua amazónica. Lo mismo pasa con los noticieros y algunos otros medios, en radio, en televisión, el quechua, las lenguas amazónicas están sobresaliendo y eso es bueno, ¿no? No solo el castellano es propio del Perú. Recuerda que tenemos como idioma, es decir, como lengua oficial, lenguas amazónicas, el quechua, el aymara y el castellano. Bien, espero ya con toda esta introducción vamos a ir propiamente a la clase, ¿ok? Espero te guste. Vamos. Bien, te he traído un precio, ¿no? Vamos a ver qué es el indigenismo, ¿no? Dice, el indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación. Profesora, en castellano, por favor. Muy sencillo. Indigenismo proviene de la palabra indígena. Hasta ahí creo que muy claro. Si proviene de la palabra indígena, entonces el indigenismo, escucha bien, es una vertiente literaria, ¿ya? Y digo vertiente porque proviene del regionalismo, que es una corriente más grande, ¿no? Corrientes, ¿no? Abarcan muchas regiones, muchos países. Vertiente es algo más pequeño. El indigenismo es una vertiente, el indigenismo es una vertiente que se preocupa por revalorar, escucha, revalorar al indígena. Así de sencillo. Repito otra vez. El indigenismo es una vertiente literaria que busca revalorar al indígena. ¿Qué profesor? ¿Por qué buscan revalorar lo que antes no era revalorado? Hoy en día, tú sabes, si te he explicado en los celulares, en la radio, en las universidades, es muy bien, ¿no? Visto el mundo indígena, pero en los años 30, 40 no era valorado, era explotado, ¿m? Era maltratado. Por tanto, los artistas dijeron, vamos a aplanar, vamos a desaparecer, ¿no? Vamos a contar, vamos a explicar, vamos a analizar la discriminación que hay del blanco, o sea, de los gamonales, hacia el indígena. ¿Dónde lo voy a plasmar? En una obra literaria. Parece que por aquí tengo algunas obritas. Déjame mostrarte, por aquí creo que tengo una, ¿no? Una obrita, Mundo de Sancho y Ajeno, lo tengo por aquí. A ver, miramos. Mira, por ejemplo, tenemos esta obrita, que es muy importante, ¿no? ¿No? El Mundo de Sancho y Ajeno, de Ciro Alegría. Tenemos también las obras del gran José María Arguedas, ¿no? Y el que va a iniciar todo, el que inicia todo el indigenismo, dice la crítica literaria, es Enrique López Albújar. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Creo que es sencillo entender lo que es el indigenismo, ¿verdad? Como concepto, como definición. Características. Hay algunas importantes, otras que sobresalen. Dice, sus ideas se adhieren al anónimo y a la conciencia de la juventud, nueva generación y cómo manejan la realidad nacional. O sea, te están diciendo que el indigenismo lo que busca es, ¿no? Que las personas se den cuenta de lo que está pasando en el campo, en la sierra, con el indígena, ¿no? Que las nuevas generaciones empiecen a valorar la realidad nacional. Yo muchas veces cuando uno tiene pues 16, 20, 25 años, no ve más lo que está pues a su alrededor, pero hay más cosas.
mucho, mucho más lejos que a veces uno no ve, pero las tiene que analizar, y eso se hace mediante la lectura. Es por eso que la literatura en el indigenismo tiene una gran fuerza y pegada. Se dirige a factores sociales, políticos, económicos, etc. No, claro, pues el indigenismo abarca lo político, lo religioso, ¿no? Lo económico, entre otras cosas. Eso lo vamos a ver en algunas horitas que ya te voy a contar más adelante. Dice, no trata de buscar soluciones a los problemas del indigenismo y solo busca establecer que existen. Claro, ¿no? Bueno, muchas veces el indigenismo o las obras del indigenismo te describen las cosas, no te dan una solución. Una de las obras que sí plantea una solución es, por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? A las finales. Otra es El zorro de arriba, perdón, La hora de Arguedas, esta que se llama Ríos profundos, ¿no? Que analizando puedes sacar algunas conclusiones. Eh, Ojo, otra característica muy importante del indigenismo es eh, que tiene que revalorar, repito, para que sea una obra indigenista, tiene que revalorar al indígena. ¿Ya, muchachos? Si es una obra donde se va a denigrar, donde se va a hablar mal del indígena, esa obra no merece llamarse indigenista. Otra característica importante, supongo que estás anotando, otra característica importante es que el indígena tiene que estar en su ambiente, en su mundo, ¿no? Vale decir que las obras indigenistas tienen que estar ambientadas en el Ande. Porque si tú eres un personaje indígena y lo pones en San Juan de Miraflores, o ese personaje, o toda la historia se va a desarrollar en Villa El Salvador, no es una obra indigenista. Muchachos. Siguiente. Retrata el conflicto y el contraste entre su predominio demográfico y su servidumbre e inferioridad. O sea, nos dicen que el indígena siempre tiene que ser sumiso, siempre tiene que estar como la servidumbre. Y muchas veces se plantea eso. No siempre, pero muchas veces se plantea eso. Muchachos, como un personaje sumiso, ¿no? Bien, dadas las características, no hay que, te voy a resaltar las más importantes otra vez. Se tiene que revalorar, uno, al indígena. Dos, se tiene que plantear un indígena en su espacio, ¿ya? Geográficamente hablando. Dos, tres, se va no a, vamos a llamarlo así, a darle solución a los problemas del indígena, pero sí se va a dar, ¿no? Un desarrollo. Te voy a plantear cómo es el mundo indígena, más no te voy a dar una solución. Esas son las más importantes, no hay que olvidarse. ¿Ya, muchachos? Seguimos. Representantes del indigenismo. Mira, vamos a hacer algunos, ¿ya? Por ejemplo, está Enrique López Almújar, Silva Alegría, Mario Florián y el grande José María Arguedas. Anota esto si puedes, por favor. En el Perú tú sabes que hay zonas geográficas, ¿no? El Perú del norte, el Perú del centro y el Perú del sur. En el norte, acuérdate de esto, el indigenismo está desarrollado por el señor Ciro Alegría. ¿Ya? Repito, en el norte el Perú, perdón, el indigenismo está desarrollado por José María Arriaga. Ciro Alegría, perdón. En el norte, ¿ya? En el norte el indigenismo va a estar liderado por Ciro Alegría. En el sur, profesor, ¿quién lideró en el sur? En el sur el indigenismo va a estar desarrollado por el señor José María Arguedas. Y en el centro va a estar desarrollado por Manuel Escorza. ¿Ah? Y si te preguntan quién inició el indigenismo, ¿ah? Es Enrique López Almújar. Y por favor, no hay que confundir entre iniciador y precursor. Precursor del indigenismo tenemos, por ejemplo, a esta señora, ¿no? No sé si lo ves.
Clorinda Mato de Turner, y el otro es Manuel González Prada. Ellos son los precursores, los que hablan por primera vez del mundo indígena, ¿no? Pero luego ya va a llegar nuestro amigo Enrique López Albújar, y él ya le va a dar fuerza, ¿ya? Él ya le va a dar un tono más preocupante, un tono de desarrollo, de explicación, ¿ya? Enrique López Albújar es un hombre ligado a las leyes, él estudió Derecho, luego va a irse a vivir al Ande, al campo, y ahí es donde va a conocer las historias de los indígenas. Ahí es donde va a conocer, bajo testimonio, cómo vivía el indígena, ¿no? Cómo era su idiosincrasia, cómo era su lenguaje, cómo eran sus costumbres, y él va a hacer una mala interpretación, hay que resaltar, es una mala interpretación de lo que es el indígena, ¿no? Él tiene un pequeño texto donde hace 100 ideas, 100 proposiciones de cómo es el indígena, y todas totalmente erradas, obviamente. Porque él es, pues, ¿no? Desde su posición, él está arriba, el indígena está abajo, ¿no? Y él lo mira de una manera muy diferente a cómo, por ejemplo, Arguedas o Ciro Alegría miran al indígena. Sobre todo Arguedas, ¿no? Porque Arguedas es un indígena, se dice que es un indígena, ¿no? Un poco mestizo, pero a fin de cuentas, Arguedas hacía que sus personajes hablaran en quechua y pensaran como un indígena también, cosa que Enrique López Albújar no consiguió, ¿ya? Pero vamos a hablar hoy un poco de él. Estas son sus obras más importantes, ¿no? Cuentos andinos, Mi Casona, Memorias, Matalaché. Matalaché, como vamos a hacer el indigenismo, Matalaché es una obra que en su momento, ¿no? Casi 1930, fines de 1920, Matalaché cuando aparece irrumpe en el mundo literario como, vamos a llamarlo así, como postergado, ¿no? Porque Matalaché aparece en pleno indigenismo, o sea, cuando todo el mundo se estaba preocupando por el indígena, aparece una obra, o perdón, cuando todo el mundo estaba empezando a preocuparse por el indígena, aparece una obra negrista, ¿no? Una obra afroperuana, una de las primeras obras afroperuanas en Latinoamérica. Aparece Matalaché, ¿no? Matalaché es una obra, ¿no? Una obra que nos cuenta la historia de Manuel, ¿no? La historia de Manuel, la historia de María Luz. Manuel es un hombre negro, es un esclavo negro que trabaja en una hacienda, la hacienda que se llama Latina, ¿no? Ubicada en Piura. Pero este esclavo, ¿no? Manuel no era un negro cualquiera, ¿no? A veces tenía arranques de creerse blanco, ¿no? Por ello, parece que se ha enamorado mucho, mucho, mucho de la hija del patrón. Imagínate, de la hija del patrón, de María Luz, ¿no? Entonces, este amor era correspondido, se estaba desarrollando, pero Juan Francisco, que es el padre, ¿no? Logra enterarse que estos dos muchachos, ¿no? María Luz y Manuel, eh, eran enamorados, y su hija quedó embarazada. Al enterarse de esto, Juan Francisco lo que hace es llevar a Manuel a un lugar, y ahí lo mete en una tina, ¿no? Hirviendo, ¿no? Al pobre, una tina de jabón, hirviendo al pobre Manuel. Es una obra que en su momento no se leyó con tanto análisis o detenimiento, porque como dije, estamos en pleno indigenismo, ¿no? Se va a postergar para años después. Ah, y la obra que empieza, el indigenismo, claro, sigo, nuestro amigo Enrique López Albújar empieza el indigenismo, obviamente que él va a tener una obra con la cual empieza, ¿no? El indigenismo, y esta es Cuentos Andinos. En Cuentos Andinos vamos a encontrar una serie de relatos o de historias donde proponen a un indígena
salvaje, donde propone a un indígena falto de razón, ¿no? Donde según Albujar, el indígena es básicamente eso, ¿no? Un hombre lleno de emociones, de sensaciones, de poco razonamiento, más de actuar, ¿no? Ese es el gran cuento, por ejemplo, de Ushanan Hampi, ¿no? Ushanan Hampi es la historia que de repente muchos hemos escuchado. Esto de, en provincia tal se quemó el alcalde. No sé si ahí se acuerdan, en Ilave quemaron al alcalde. En provincia tal mataron a los ronderos, Cajamarca mataron a golpes a 2 ladrones, ¿no? Esto hoy en día lo escuchamos y algunas personas están a favor, otras están en contra, pero en aquel tiempo, 1920, 30, ¿no? Cuando alguien escuchaba eso, pues era propio de animales, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo va a matar una persona a otra persona, ¿no? Esas costumbres tiene nuestro Perú, esas costumbres existen aún en día en el interior de muchas regiones, al interior de muchas regiones, al interior de muchas ciudades, pueblitos alejados. Kunse Maile, personaje principal de Ushanan Hampi, le había robado, había tenido problemas con Ponciano, y Kunse Maile luego se le va a aplicar, ¿no?, un castigo, el cual era desterrarlo. Lo destierran, los yayas, ¿no? Los yayas lo destierran y le dicen no regreses. Los yayas eran como una especie de jueces del pueblo. Los yayas le dicen no regreses, porque si regresas te vamos a aplicar el Ushanan Hampi, que era, ¿no?, descuartizar a la persona. Entonces, él se va, pero no aguanta el amor por su madre. Y regresa una noche, lo descubren, ¿no? Los perros ladran, la gente comienza a gritar, sale de sus casas con antorchas, palos, piedras, y comienzan a gritar Ushanan Hampi. Y nuestro amigo Kunse Maile, ¿no?, sale de su casa, su madre lo abraza y le dice, ¿no?, una de las pocas palabras en quechua que utiliza Albujar, le dice guagua, ¿no? Guagua, escápate, ahí vienen los yayas. Cuando vienen los yayas, pues la señora se lanza a la pierna, se tira al piso a la pobre viejita y le dice, taitas, no den nada, mis guagua. El pobre, el Kunse Maile, que era pues, fornido, grande, ¿no?, alto, fuerte, así lo planteaba el gran Albujar. Se sube a la parte más alta de una capilla, lo que sería una iglesia, y ahí Kunse Maile comienza a votar a los que tratan de subir, ¿no? Kunse Maile los votaba, él está en la cúspide, en la parte alta, en la cúpula, lo comienza a votar a todos, lo aquel que quería subir y bajarlo, hasta que llaman a un amigo de Kunse Maile, y este amigo, ¿no?, por tener esa categoría de amigo, lo está convenciendo, y luego lo traiciona, comienzan a forcejear arriba y cae Kunse Maile. Cuando cae Kunse Maile, los perros se avalanchan sobre él, le comienzan a desgarrar pues la piel, ¿no? Luego vienen las personas y le arrancan los ojos, las tripas, la lengua, ¿no? Y sus tripas, sus intestinos van a ser colgados en la puerta de Ushanan Hampi, ¿no? Así se castiga a los ladrones. Ushanan Hampi. ¿No? Este es un poco de lo que narra este cuentito, ¿no? Ushanan Hampi de Albujar. Así veía Albujar a los indígenas. Claro, en algunos pueblos hoy en día se practica eso, pero no es tanto así, ¿verdad? Es una exageración propia de la época, propia del gran Albujar. Bien, vamos a seguir. Acá una pequeña conclusión, ¿no? Una pequeña conclusión de lo que es Matalaché. La obra literaria Matalaché es catalogada como punto de partida de la narrativa peruana contemporánea, que representa al sujeto afroperuano. Afroperuano quiere decir negro, ¿no? Haciendo de este un personaje principal y ya no solo un relleno.
Claro, esto es muy importante. Antes, el personaje negro o el personaje afroperuano o el personaje indígena eran solamente personajes estéticos, personajes que se ponían, como dice, de relleno, personajes secundarios. No, en el indigenismo, el personaje principal va a ser el indígena, ¿ya? Y en la literatura negrista, el personaje principal obviamente tiene que ser el negro, ¿ya? Bien, ya luego vamos a hablar de Mario Florian, sus obras, ¿no? Un poemita. De Ciro Alegría, la siguiente clase. De hecho, sus obras también. Los perros hambrientos. Bien, entonces vamos a desarrollar ahora las preguntas del libro. ¿Ok? A ver. Bien, primera pregunta en la página 51. Página 51, retroalimentación. ¿Qué es el indigenismo? Te expliqué. El indigenismo es una tendencia literaria que surge 1920-30, ¿no? Como preocupación o revaloración del indígena. Repito, es una tendencia literaria que revalora al indígena. ¿Cuándo, profesor? 1930, 1920 aproximadamente. ¿Cuáles son las etapas del indigenismo? Dos. Hay, bueno, por lo menos 2 o 3 etapas, ¿no? Vamos a llamarlo así. El preindigenismo está González Prada, está Clorinda Mato de Turner, preindigenismo. Indigenismo propiamente dicho, ahí está, por ejemplo, Enrique López Almújar, ¿no? Se puede poner incluso al mismo Ciro Alegría. ¿Ah? En el neo-indigenismo puede estar, por ejemplo, el gran Manuel Escorza, con Redoble por Rancas, puede estar también José María Arguedas, claro que sí, ¿no? Entonces esas serían las 3 etapas, ¿no? El preindigenismo, el indigenismo propiamente dicho y el neoindigenismo, con sus respectivos representantes ya te he mencionado. ¿Cuál es el tema de Matalaché? Bueno, te conté algo breve, ¿no? Podemos decir que el tema podría ser, a ver, el amor imposible a partir de la raza o de la etnia, ¿no? ¿Quién escribió Redoble por Rancas? Ya te dije, pues, ¿no? Manuel Escorza, el que lidera el indigenismo en el centro. Bien, recuerda tu tarea, ¿ya? Recuerda tu tarea, está en la página 52. Esta va a ser tu tarea, ¿ya? Esta va a ser tu tarea. Página 53. Autoevaluación. Autor de Cuentos Andinos. ¿Quién escribió Cuentos Andinos? Vamos, te escucho. Muy bien, López Albujar. 2. Se desarrolló paralelamente al indigenismo. ¿Cómo que paralelamente, profesor? Es que cuando se estaba dando el indigenismo, 1920, 25, aparecía ahí, ¿no? 25 más o menos, ¿no? Empieza a aparecer el indigenismo, también se desarrollaba, como ya lo hicimos en la clase pasada, el vanguardismo. El vanguardismo se estaba desarrollando por aquel entonces. Ya no hay que olvidarnos de eso. 2B. 3. Ganador del premio Zig-Zag en 1938. Lo hace el alumno, ¿no? De César Vallejo, Ciro Alegría. Ciro Alegría con la obra Perros Hambrientos. Muchachos, 3A. Fue alumno de César Vallejo, Ciro Alegría. Pues, ¿no? Imagínate tener de profesora César Vallejo, ¿no? Alucinante. 5. En Matalaché, personaje que se enamora de José Manuel. María Luz, pues María Luz, ¿no? Esa mujer hermosa, una jovencita, blanca, blanca, blanca. El indigenismo se inicia con la obra Cuentos Andinos, muy bien, ya te escuché. Cuentos Andinos, ¿no? 6B. 7.
José María Arguedas pertenece a la fase del indigenismo denominado, también lo hemos hecho hace un par de minutos, ¿no? Fases pre-indigenismo, indigenismo propiamente dicho, y el neo-indigenismo, ¿no? Ahí está José María Arguedas, que te recomiendo sus obras, son muy, muy buenas las obras de José María Arguedas. 8. Escenario donde se desarrollan los hechos en Matalaché. ¿Dónde se desarrolla todo? Juan Francisco, ¿no? Personaje de Matalaché, él tiene una hacienda en Piura que se llama Latina, ¿ya? En Piura. 8C. 9. No es característica del indigenismo. A ver, dice, denuncia los abusos de los gamonales a ciertas autoridades. Claro, los gamonales, la gente de clase alta, los que tienen haciendas, ¿no? Cometen abusos, claro, eso sí es cierto. De conocimiento de costumbres andinas. No, eso también es cierto. Rechazo al estilo romántico. ¿Cómo es eso romántico? O sea, idealizamos al indígena, ¿no? Claro, ahí se rechaza. No queremos indígenas idealizados, ¿no? Que estén como relleno. No, no, no. Aquí tenemos un compromiso social. B. Afán polémico y de protesta también. Preocupación básicamente estética. No, no es una preocupación básicamente estética, es básicamente social. ¿No? O sea, voy a escribir una obra donde todos vean que al indígena se lo está tratando mal. ¿Ya? 9A. 10. Sus obras siempre se desarrollan en escenarios de la Sierra Norte y ceja de selva del Perú. Claro, quien hace en el norte de la literatura, quien desarrolla en el norte es el señor Ciro Alegría. 10C. Tarea, dice, ¿no? Ojo, donde dice 1 y 2, esa tarea tú la tienes que desarrollar a conciencia, porque siempre cojo una pregunta de ahí y la pongo en el examen. Dice, ¿de qué trata Matalaché? Yo te puedo poner en el examen, ¿no? Es ajeno a Matalaché. Entonces, profesor, pero eso no hemos hecho. Claro, en tu tarea está. En tu tarea está. La 1 y la 2 la haces, por favor. Esa no la mandes a la tarea. La tarea que tú tienes que hacer, tienes que enviarla, es la página 52. Esta tareita que está acá, esa la tienes que desarrollar a conciencia. Desarrollalo, que puede venir en el examen y va a venir. 3. Presenta una visión paternalista del indio. ¿Quién presenta una visión paternalista acá, no? O sea, de protección del indio, ¿no? Está César Vallejo, Clorinda Mata de Turner, López Albújar, Ventura García Calderón y Manuel González Prada. Es Enrique López Albújar. 4. Él, ¿no?, se inicia con la obra Cuentos Andinos. El indigenismo, pues, ¿no? El indigenismo se inicia con la obra Cuentos Andinos. Escribió Redoble Porrancas Manuel Escorza. Bien, muchachos, hemos acabado el tema del indigenismo y como te dije al inicio, es bueno que el indigenismo esté apareciendo otra vez, esté rebrotando, esté otra vez en boca del mundo intelectual. Practícalo, no tengas vergüenza si tienes un familiar que es quechohablante, ¿no? O es de alguna parte de la selva. No hay problema. Creo que al contrario, hay que estar orgulloso de lo nuestro. ¿Ya? Bien, muchachos, nos estamos viendo en la próxima clase y hasta luego. Cuídense.